¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? El primero y mayor es el descubrir Analytics para redes sociales, así se llama este webinar. Así que nos interesa penetrar en esta herramienta. También nos interesa entender los parámetros de análisis que nos arroja Analytics en su función social, establecer conversiones y objetivos, ya que son los dos elementos, las materias primas, a partir de las cuales se ejecuta todo el análisis posterior y el rendimiento y la toma de decisiones a nivel de negocio en todo lo que atañe a redes sociales. También veremos herramientas extras para el análisis que van más allá del Analytics y también intentaremos entender el ROI frente a jefes y clientes a la hora de explicarlos. Así que tenemos una hora llena de contenido, llena de conceptos, así que vamos allá. Lo primero es entender que somos información. Estamos en pleno siglo XXI, pero en este momento que nos ha tocado vivir, los individuos somos unidades de consumo y de datos. Es lo que se llama también el Big Data. No sé si habéis escuchado hablar ya de este concepto, seguramente lo vais a ver cada vez más. Big Data se refiere a toda la cantidad ingente de información que vamos generando a través de todos los sistemas, cómo interactuamos nuestros dispositivos, la manera en que tenemos de acceder, comprar, consumir, valorar, recomendar. Todo eso va generando información en toneladas. Entonces, ¿cómo las empresas utilizan eso? Bueno, pues hasta ahora muchas empresas del entorno pequeño y mediano desconocían el comportamiento de estas unidades de consumo y datos que representamos los usuarios. La idea es que con toda esta información, con el manejo de información que se genera a partir de ahí, podamos responder preguntas. De hecho, la analítica y el análisis en sí mismo es una técnica que nos permite responder incógnitas, desvelar incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué nos compran? ¿O por qué nos votan si somos un partido político? ¿O por qué nos consumen? ¿Por qué? ¿Cómo llegan a nosotros los clientes? ¿De dónde vienen? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué dispositivos utilizan? Son algunas de las preguntas que con un análisis estadístico y a partir de los datos se pueden desvelar. En realidad, ya es un hecho que tenemos que tener muy claro, como grupos de usuarios y colectivos, seguimos prácticamente las mismas pautas a la hora de comportarnos y consumir. Nosotros nos pensamos que somos únicos y en realidad así es, pero nuestra forma de consumir y nuestra forma de comportarnos corresponde a movimientos de masa, de cardúmenes de peces, de grandes manadas que van por los mismos caminos y al final dejan un sendero. Y ese sendero, si lo miras desde arriba, se ve perfectamente de dónde viene y hacia dónde va. Ese es el papel que nos toca. Las estadísticas nos desvelan estas pautas. El uso estadístico nos desvela estas pautas. Y esto es algo en lo que está completamente sumido el momento económico digital. La información, como dice el titular de esta slide, es poder. Y el poder ahora mismo reside en el análisis de los datos que hasta ahora ha estado velado para la gran mayoría, ya que estaba en manos de grandes corporaciones que podían pagar sumas enormes de dinero, tanto por los sistemas como por los profesionales y los estudios que se generaban a partir de ahí. En ese sentido, tenemos una muy buena noticia y es que Internet, sumado a las redes sociales, sumado a las herramientas de análisis que actualmente hay disponibles para la gran mayoría de marketers, que se llaman en inglés, de los que llevan un negocio a nivel online, pues nos ha abierto el acceso al conocimiento del usuario final, que es al final lo que nos interesa. El camino al análisis en social media es más o menos como se pinta en esta trayectoria. Lo primero, cuando uno se inicia en temas de redes sociales, se centra fundamentalmente en los canales. Eso quiere decir en qué canales voy a tener mi presencia social, si va a ser en Facebook o en Twitter o en LinkedIn o también haré algún vídeo en YouTube y sacaré alguna foto con Instagram. La idea es que estás centrado en los canales, por eso llamamos aquí a este segmento, a esta edad dentro de la evolución de social media, al channel centric, una denominación en inglés. Luego, cuando ya dominas y te sientes un poco más cómodo o cómoda gestionando canales, pues te centras en el contenido. Dices, realmente aquí lo que interesa es el contenido. The content is the king. Así que te vuelves centric en el content. Estás focalizado fundamentalmente en el contenido. ¿Qué tipo de contenido voy a dar? ¿Qué caducidad voy a tener? O sea, qué periodicidad de posteo voy a ejecutar, etcétera.
Luego, cuando esto ya también sigue su camino, pues aquí hay una desviación para los que venden directamente a través de sus sistemas y es que te vuelves commerce-centric, ¿eh? Es decir, te focalizas en el mundo del comercio electrónico, de los carritos de la compra, de las wish lists, de las listas de deseos, en fin, de un montón de caminos a hacer que la gente saque de la cartera su tarjeta de crédito y le dé al número secreto. Al final, con todo esto, lo que intentamos es pasar al segmento final, que es el del data centric. Cuando todo lo demás ya ha ocurrido, cuando todo lo demás ya toma y está activo por sí mismo, pulsa solo, vibra de manera autónoma, lo que interesa es analizar todo este movimiento para generar nuevamente un refresh, un refresco en todos los sistemas, en los procedimientos para ser más eficientes, vender más y obtener más beneficio de todo nuestro sistema online. Eso es lo que estamos llamados a completar. En esta secuencia, ya puesta en plan flat, en plan plano, pues si tú eres o estás centrado en el tema de los canales, estás en una etapa inicial de tu desarrollo dentro del mundo del social media, tanto tú como tu propio sistema o tu presencia en redes sociales e Internet en general. Si ya estás en la parte de Content Centric o de Commerce Centric, ya estás en producción. Quiere decir que has dejado atrás el mundo del principiante y ya estás un poco más avanzado. Si además estás contemplando el ROI, eso quiere decir que estás ya en una fase más avanzada. El ROI es el Return on Investment, siglas que quieren decir el retorno de la inversión o el beneficio que vas a extraer de la inversión que has hecho en redes sociales. Ya llámese tiempo, dinero, profesionales, diseño, todo lo que está ahí metido, cuánto dinero vas a extraer de esta inversión. Entonces, a todos los que estáis en hasta contemplar el tema del data centric, estáis, se puede decir, en desarrollo, mientras que los que ya estáis centrados en data centric estáis atisbando una fase absolutamente madura de lo que es llevar y gestionar temas de comercio electrónico. Si entendemos como, por ejemplo, el channel centric como el punto número 1, el content, el punto número 2, el commerce, el 3 y el data centric, el 4, la pregunta que tengo a la sala es, ¿vosotros en qué momento creéis que estáis? Podéis contestar directamente en la ventana del chat poniendo un número, 1 channel, 2 content, 3 commerce, 4 data. Y esto yo aquí lo veré en la ventanita del chat que tengo y podremos ir haciendo una locución de lo que se vea. Aquí hay 2, 2, 3, 2, 2. Hay muchos 2. Lo normal es que estéis entre el 2 y el 3, o más o menos, ¿eh? Y no pasa nada si alguien está en el 1 o incluso si hay alguien que no está ni siquiera en el chart, en la imagen, ¿eh? Eso es que se está iniciando en todas estas cosas. Así que aquí la idea de este webinar es animaros y daros las herramientas para que podáis incrementar al menos en un punto vuestra consideración de número. Si estáis en el 2, que paséis al 3, si estáis en el 3, que paséis al 4 y así sucesivamente, ¿eh? Intentar que el 4 llegue pronto y empiece a dar sus frutos, porque es un punto lleno de frutos. Hay que saber, simplemente a nivel conceptual, estamos en la fase conceptual de este webinar, que el Community Manager o también el Social Media Manager es un personaje data-centric total, ¿eh? O sea, tanto si lo sabe como si no lo sabe, tanto si ya está en la fase del dominio del punto 4, frente a las estadísticas, el Community y el Social Media son ahí personajes principales. Y frente a este fenómeno de estadísticas, hay dos tipos de personas: a las que les gustan y las que huyen de ellas, ¿eh? Las que no les gusta nada el tema de las estadísticas. Entonces, la pregunta que tengo a la sala, pero ahora vamos a hacer de forma diferente, vamos a utilizar la manito, veis que tenéis una manito que podéis subir o bajar, y es ¿a cuántos de vosotros y vosotras le atrae el tema de la estadística? Que levante la mano y así yo lo podré ver en el panel de control. Bueno, aquí veo que hay muchos que les gusta el tema de las estadísticas, como Carlos, tenemos varios Carlos en la sala, pero a dos Carlos les gusta, Julio, a Natalia, a Sandra también les gusta.
Aquellos que habéis levantado la mano, enhorabuena, felicidades. Y aquellos que no habéis levantado la mano, enhorabuena, felicidades, porque después de este webinar se trata de que podáis levantar la mano también. Al final, las estadísticas no son una opción para quien está en el sector de social media y en el de redes sociales o como community manager, es una necesidad. El community manager analiza, mide, trabaja con datos, información y sobre todo interpreta para llegar a decisiones de negocio. El community manager en esta función transforma la información en conversación, en ventas, en resultados. Así que el community manager en su perfil no teme a las estadísticas, las domina. Exactamente eso, las domina. Y para eso necesita herramientas. Y la herramienta principal del Community Manager, cuando no tiene nada más y es en ausencia de todo, es Google Analytics. Google Analytics es la herramienta básica. Google Analytics, como pone este texto, es el servicio gratuito de Google que proporciona estadísticas y herramientas de análisis web para determinar el tráfico, la optimización de motores de búsqueda, el SEO, y el estudio del marketing en nuestra web. Entonces, esta sí es una pregunta para toda la sala, es si nosotros ya trabajamos con Analytics, ¿no? ¿No es así? Entonces podéis decir sí o no tranquilamente o levantar la mano, lo que queráis mejor. Aquí ya hay gente que trabaja, sí, sí, no, aún no lo he aprendido, sí, pero no lo domino. Gracias por vuestros comentarios y vuestras manos. Genial. Si nos tuviéramos que sacar solo un deber de este webinar, una llamada directa a la acción sería el dominar y el tener abierto un Analytics para nuestras webs. Entonces, para aquellos que todavía os lo estáis pensando o no tenéis claro el aspecto de qué es Analytics, pues nada, 2 pinceladas. Simplemente el ABC de Analytics va por abrirse una cuenta en Google.com Analytics. Si ya tienes cualquier servicio de Google, te será más fácil porque simplemente tendrás que ligarlo a ese servicio. Cuando ya lo has dado de alta, se trata de insertar un código. El sistema te va a generar un código para tu web y lo insertas en todas las páginas de tu web. Si tienes un blog, será muy fácil porque lo pones en el header o en el footer y así lo tienes en todas las páginas del blog. Este código también se puede poner en aplicaciones de terceros, como por ejemplo en herramientas de email marketing, como por ejemplo MailChimp, Constant Contact, Aweber, o en todos los WordPress y blogs y sistemas, plugins y aplicaciones de otros que tengan esa posibilidad. A partir de ahí, el sistema te empieza a acumular información de todo lo que es el tráfico, acciones de los usuarios, y aquí la idea está en entrar periódicamente y ver los datos. Entonces aquí, nuevamente, si queréis manos es más fácil. ¿Cuántos entráis al menos una vez al mes a ver los datos en vuestro Analytics? Podéis levantar la mano. Aquí ya las manos son más pequeñitas. Hay 2 o 3 manos solo en la sala. La noticia entonces para el resto de la sala, para casi toda la sesión, es que hay que entrar. No solo hay que tener la cuenta de Analytics abierta, sino que hay que utilizarla efectivamente mirando lo que pasa ahí dentro. Simplemente a título de vuela o de pájaro, Google Analytics es un sistema muy grande. De hecho, podríamos estar dedicados todo el día a estar trabajando con aspectos de Analytics, ser especialistas en tema de Analytics. Y ya sé que quizá no es nuestra labor, si no, no estaríais aquí, pero forma parte de nuestra necesidad de negocio. Entonces, ¿de qué consta Analytics? Por una parte, fundamental es la analítica web, lo que pasa del tráfico que llega a nuestro sitio web. Ahí lo tenemos todo visible. Ya sé que hay sitios de hosting que además te proveen análisis, pero la analítica web que tiene Analytics es muy, muy completa y además viene directa de Google. También tiene sistemas que te permiten verificar las campañas que tengas activas y que tengas relacionadas a través de Analytics con AdWords. En ese sentido, pues puedes ver los que te están visitando el sitio en cada momento, de dónde vienen directos orgánicos, referencias, campañas, etc. También te permite establecer y ver los embudos multicanal que se están produciendo a la hora de que alguno de los usuarios genere alguna conversión directamente en tu sitio, conversión, venta, similar a través de tu sitio. Fijaos que también, de la misma manera que decíamos que ahora estamos en la moda del Big Data, también estamos entrando en el mundo del Omnichannel. El Omnichannel representa este embudo multicanal, cuando el usuario se mueve por distintos dispositivos y genera
en global, en la integral matemáticamente sería de eso, pues un único canal que se manifiesta en múltiples sesiones y dispositivos. Es lo que se llama el multichannel, el omnichannel, perdón. De esa manera, Analytics te ayuda a intentar ver ese omnichannel. También los canales en conjunto, cómo operan los diferentes canales para generar tus conversiones y, en definitiva, te da completa todo este análisis de Analytics con un apartado específico que es el de redes sociales, que es en el que nos centraremos ahora mismo. Pero como veis, Analytics tiene bastante que dar de sí, ¿eh? Así que poco a poco tampoco no nos vamos a agobiar ni a estresar más de lo que quizá ya podamos estar overwhelmed, como dicen en inglés, sobresaturados, pasados ya de rosca con el tema de datos, pero sí tener en cuenta que aquí tenemos un activo importante, ¿eh? Si nos centramos ya en Analytics por dentro, vemos que este es el aspecto que puede tener una cuenta actual de Analytics. En el apartado del menú de la izquierda, señalado con un cuadrado en rosa, tenemos las secciones estándares que nos da la aplicación. Esto por cada una de las webs que le demos al sistema. Podemos con una única cuenta controlar infinidad de sitios diferentes web. Bien, si veis aquí un detalle de la barra de la izquierda, nos da el menú de adquisición. Este menú es nuevo. De hecho, se ha remodelado bastante Analytics. Si hacía poco o un poquito que no volvíais por Analytics, os encontraréis de que han remodelado bastante tanto el layout, el diseño, como la disposición de pestañas. Bueno, pues esto de adquisición es nuevo. Antes eran fuentes, se conocía como fuentes, ahora es adquisición. Dentro de adquisición, si pincháis en adquisición, tendréis toda esta serie de secciones dentro de adquisición, que es la visión general, los canales, todo el tráfico, referrals, campañas, palabras clave, análisis de costes, AdWords, social, que es el que nos vamos a ocupar, y optimización en buscadores. Como veis, insisto, cada una de estas subsecciones es sumamente interesante y atrayente y sería objeto de un webinar cada una de ellas, ¿no? Lo cual nos marca un futuro maravilloso por delante porque tenemos para crecer y crecer, aprender y aprender. Bien, si nos centramos en la parte de social, que sería este apartado dentro de Analytics, que va a ver específicamente el movimiento de las redes sociales y cómo esto interactúa con nuestra web, en esta visión general, pues está la actividad de tu web provocada o relacionada con las redes sociales. Y si os fijáis aquí en el detalle ampliado, se trata de evaluar 4 vectores que al final en su confluencia generan tu impacto social. Uno de ellos son las fuentes, otros son los complementos sociales, otros son las páginas y por arriba de todo tenemos las conversiones. Iremos viendo poco a poco este menú. Si pinchamos en la parte de visión general, tenemos esta imagen de la cual podemos destacar este zoom sobre la visión general. Esto es una especie de resumen que te da un poco los 4 datos básicos con los que quizá podrías empezar a analizar lo que ocurre con tu web y con el tráfico que viene de ella. Un ejemplo directo, por ejemplo, y eso está tomado de un periodo concreto de la web de Community recientemente, pues nos enseña de que las redes sociales que más tráfico generan hacia la web de Community son LinkedIn. LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, WordPress y Google Plus o Google Plus. Entonces, esto ya en sí es información de sumo interés porque nos marca ya una pauta específica y además nos dice el porcentaje de visitas. Es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Community Internet, podemos estar seguros de que el 62% del tráfico que nos viene de redes sociales está en LinkedIn, seguido por Facebook, que no es el mayoritario, aunque no está mal, un 25%, y seguido por Twitter, casi un 7%. Entonces, esto ya nos da información. ¿Qué tipo de información? Pues aquí esta bombilla, este tip, es, digamos, a qué responde o para qué nos sirve o a qué respuesta nos va a ayudar a discernir esta información general. Pues, ¿cuáles son las redes más importantes para tu negocio actualmente? No las que a ti te gustaría tener, sino cuáles son las que realmente te están generando tráfico hacia tu web. En este punto no nos hemos de olvidar de que la estrategia general vamos a decir, en el 95% de las empresas que tienen presencia en redes sociales se basa en generar tráfico desde las redes sociales a la web.
Así que el punto de Analytics que estamos evaluando esta tarde aquí hoy es fundamental, ya que también en estados iniciales puede ocurrir que te veas obnubilado por la variedad, diversión bueno, sí, básicamente diversión y novedad de los procesos sociales y creas que tu función está en las redes sociales. Y no, tu función como negocio siempre se desarrolla en el blog o en la web, en tu sitio web, donde está tu dominio. Ahí es donde se inicia el contenido, donde se propaga por las redes sociales y luego donde se recoge el fruto de lo que has hecho bien en redes sociales. Y esta imagen de aquí nos enseña exactamente ese retorno de la acción hacia nuestra web, que en este caso pues está liderada por LinkedIn, Facebook y Twitter. En el caso de Community Internet, que es una empresa business to business, lo cual lo refleja perfectamente este perfil liderado por LinkedIn. El segundo apartado interesante dentro de Google Analytics en el aspecto de redes sociales es el que hace referencia a las referencias de la red, propiamente dicho. Y es el análisis del tráfico que procede de cada red social. Si le damos a esta pestaña, obtendremos una visión de la página como esta, en la cual es interesante destacar, a modo de zoom, este primer apartado de aquí, en el cual es un gráfico de las visitas a través de la referencia de red social, es decir, lo que te viene de redes sociales, comparado con el total de visitas que llegan a tu web. Entonces, este es un indicativo interesante a la hora de analizarlo, sobre todo si estás inmerso en campañas, en promociones, en acciones que tengan que ver también con Google AdWords o con otros tipos de publicidad online. Aquí, por ejemplo, vemos en este recuadro que hemos marcado, que también es real, que en octubre pues, ha coincidido un repunte en actividad en redes sociales con la cantidad de visitas al resto de la web, pero antes no. Entonces era todo mucho más simple. Si os fijáis, corresponden, pero no tuvo tanta viralidad. En ese sentido, pues entonces es una buena manera de evaluar qué ocurrió en esta parte en redes sociales, por qué coincidió perfectamente con el resto de las visitas de la web y por qué anteriormente no. Entonces son conclusiones que tenemos que aprender a sacar. Y además, eso también nos sirve para ver la calidad. Aquí lo pone el tip. ¿Qué red proporciona el tráfico de mayor calidad? No solo cuáles son las principales, que eso ya lo veíamos en la anterior, sino aquí cuál nos proporciona el tráfico de mayor calidad. En ese sentido, hemos de ver no solo la cantidad de visitas que genera cada web, cada red social, perdón. En el caso, por ejemplo, de LinkedIn serían 304 visitas, pero el número de páginas que generan vistas, esas 304 se convierten en 421. Y el número de visitas que generan las 122 de Facebook se transforman en 202. Entonces aquí ya es momento de empezar a sacar índices. Y como veis, páginas, en la parte más derecha, pone páginas, partido, visita. Pues entonces aquí también te da un índice en el cual resulta que la red social que tiene un mayor impacto en página visita es Pinterest. No es LinkedIn, es Pinterest. Es un 2,00. Seguida por Facebook y luego seguida por LinkedIn. Entonces, aquí donde está el valor de visita de calidad o quién genera mayor calidad de tráfico, en principio sería Pinterest, simplemente por un valor absoluto, pero luego resulta que son pocas. Entonces aquí hay que empezar a ponderar. Pero nos da una imagen y se trata de esto, se trata de entender el valor de los datos, porque aquí podemos estar mirando muchos datos y no ver nada. Entonces aquí se trata de ver más allá de lo que es el guarismo. Luego viene el apartado de actividad del concentrador de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el concentrador de datos? Esa es una definición típica de traducción literal de cosas en inglés que tienen poco sentido. Pero aquí básicamente hace referencia a las referencias de tu contenido en marcadores de enlaces de terceros. Como por ejemplo estos que están aquí, que es All Voices, Delicious, Digo, Disquiz, Echo, Google Groups, Google Plus. Aquí hay un montón, ¿vale? Pocket, Reddit. Y veis que cada uno tiene su simbolito y su forma de funcionar.
Para aquellos que no sepáis todavía lo que es un marcador de datos, es como una especie de favoritos en los cuales, redes sociales en las cuales la gente pone tu información porque la encuentra muy interesante. En el caso de Delicious, opera como el favoritos de tu navegador, en el cual tú siempre tienes ahí las URLs, los enlaces a sitios web que has encontrado muy interesantes. Entonces, todo esto genera una actividad social que es vista por Google. Esto lo decimos así cuando hablamos en los cursos de Community Manager, ¿eh? La importancia, por ejemplo, de Delicious, de que tu web esté muy listada en Delicious porque Google lo ve, porque, en fin, se genera una gran actividad en estos marcadores. Pues esto de concentrador de datos hace referencia al conjunto de estas plataformas. ¿Y por qué es importante? Pues porque cada una de ellas, como vemos en el detalle de la parte baja de esta captura, quiere decir, aquí te enseña lo que ha hecho alguien con tu web. En este caso, por ejemplo, vemos que son anónimos todos, pero alguien ha guardado la web de Community en la red que se llama Pocket. Luego otro le ha dado un +1 a un curso profesional de cómo interpretar algo. Luego otro le ha dado otro contenido. Aquí si pusiéramos el ratón en Analytics sobre cada contenido nos daría el detalle exactamente. Pero vemos que el contenido, más allá de estar plano en nuestro blog o en nuestro sitio, tiene actividad más allá de las redes sociales en estos concentradores de datos que tienen una importancia fundamental en el momento del SEO. Cuando Google analiza qué dicen los usuarios y dónde, va más allá de las redes sociales y este apartado es interesante. Entonces, ¿de qué forma nos podría ayudar esta visión a nuestro negocio diario? Pues simplemente con una acción muy sencilla y es la de facilitando a través de los iconos de nuestra web y de los iconos de este tipo de servicios en cada uno de los posts que la gente nos pueda incluir fácilmente en estas redes. Y esto ponderará muy favorablemente nuestro ranking en Google. Luego también otra parte es las páginas de destino. Las páginas de destino responde en principio a la pregunta de todo mi contenido, ¿cuál ha sido el más compartido en las redes sociales? Pues eso también nos interesa. Así que si ampliamos, por ejemplo, lo que tenemos aquí abajo, vemos que la URL compartida en este periodo estudiado y que nos sirve como ejemplo dentro de Community Internet es efectivamente la web cabecera, www.community.es. A partir de aquí, lo más compartido pues son diferentes posts o publicaciones o partes específicas de la web. Por ejemplo, aquí el segundo es específicamente los enlaces que vienen de LinkedIn y que van a parar al formulario de inscripción del seminario de redes sociales y empresa, algo que tenemos en marcha en este momento mientras estamos dando el webinar. Y así diferentes partes del contenido. Con lo cual nos sirve para detectar si las promociones que estamos haciendo están llegando a destino o no. Aquí, por ejemplo, además, si pinchamos en el detalle de este artículo que hay aquí, nos dice exactamente cómo ha sido el compartir de este mismo artículo. Y aquí vemos claramente que mayoritariamente en Facebook y luego en Pinterest. Los datos son pequeñitos, pero nos sirven para ilustrar el detalle de cada uno de los artículos. Si nos fuéramos más arriba tendríamos mayor profusión de datos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues para eso, para ver qué contenido es más social, cuál se comparte más, cuál está siendo más consumido desde las redes sociales. Y esto, insisto, nuevamente nos da pautas de negocio según los momentos que estemos viviendo. Otro aspecto interesante que antes no estaba en las analíticas de Google para redes sociales y que ahora lo han puesto es el seguimiento de los inversos. Esto, si no te lo explican un poco, es difícil de entender, pero es fácil al final de lo que se trata. Y es qué sitios están enlazados a tu contenido y en qué contexto. Entonces aquí, por ejemplo, esta estadística nos enseña que aquí en este ejemplo hay 2 contenidos que han sido enlazados desde webs de terceros. En este caso, la URL de apoyo que le llaman aquí es Inmortalidad en las redes sociales, que es un artículo que está puesto en una web que se llama periodistillas.com y hacen referencia en el redactado del artículo a nuestra página, nuestro artículo,
cómo borrar perfiles de fallecidos en las redes sociales. Entonces, aquí tenemos un enlace de cómo se apoyan en nuestros artículos para generar contenido para sus propias webs. También, por ejemplo, vemos el de abajo, Coca-Cola en Twitter, ese está en dominio.ws, Coca-Cola, en fin, hacen referencia al estudio y análisis que solemos hacer cada semana sobre el comportamiento de las marcas en redes sociales y cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Si veis en la parte de la derecha de este recuadro ampliado está un icono que pone filtrar por esta página, ver página, seguimiento inverso. Si le dais a ver página, veréis vuestra página, la página de la cual se está hablando. Y si veis el seguimiento inverso, saldrá la web que contiene la referencia a vuestra página. Entonces, esto, al margen de lo que se llama un vanity metrics, es decir, oh, qué bien me están enlazando desde otras webs, ¿para qué sirve en términos de negocio? Bueno, pues sirve para algo muy interesante. Y es que es una pauta para establecer relaciones con sitios en primer lugar, es decir, si estás buscando partners, colaboradores, bloggers interesantes sobre los cuales luego poder hacer campañas de profusión de información, ya te sirve esto como una primera excusa para contactar con ellos. Ah, he visto que me has publicado tal, ¿qué te parece? Sí, ahí es una posibilidad de negocio. Y lo otro es para replicar contenido. Si ves que desde muchos sitios te están haciendo seguimientos inversos, backlinks que se llaman, seguimientos inversos a una temática específica, pues es momento de generar más de esa temática precisamente para generar más de cada uno de estos backlinks. Tened en cuenta que desde el punto de vista de SEO, el SEO tiene en cuenta los enlaces que desde otros sitios también apuntan a tu web para generar lo que se llama el page rank de Google, que es al fin y al cabo lo que en gran manera determina el posicionamiento natural en el resultado de búsquedas de Google. Si vas a estar arriba, vas a estar abajo, va a venir también por parte de esto. Así que nos interesa especialmente esta parte que antes no existía en las analytics. Deberíamos hablar de conversiones siguiendo la secuencia, pero eso lo dejaremos para más adelante en este mismo webinar. Entonces, vamos a hablar ahora de complementos. En complementos sociales, esta parte del análisis nos habla del rendimiento de los botones +1 de Google, del me gusta de Facebook y todos los que tengas aquí de redes sociales de compartir. Es decir, cuáles reciben más clics. ¿Cuáles de esos reciben más clics? Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta este artículo, que en realidad es una página para la visión de Analytics, es una página de tu web, esta página en concreto, que es curso, webinar profesional, cómo interpretar estadísticas en redes sociales, que es este mismo que estamos viviendo ahora, la página que anunciaba este webinar, pues nos va a enseñar que a través de la herramienta que tenemos puesto en nuestro blog, que en este caso es el Shareaholic, que es una herramienta para que la gente pueda compartir en muchas redes, pues, ¿dónde hace más clics las personas que comparten esta información? Bueno, pues entonces aquí nos pone un chart, una carta, un pastel, en el que nos avisa de que la mayoría en Twitter, en LinkedIn, en Google mismo, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest. Ahí es donde están compartiendo más la información. Entonces tú a lo mejor te pensabas que era en Facebook. No, es en Twitter. Entonces ya sabes que tienes una proyección fuerte en Twitter más que en otro tipo de redes. Entonces eso te ayuda a perfilar más tu contenido. También a entender, y aquí está el tip de la bombilla, qué contenido propicia más el compartir. Fijaos que parece que estemos hablando casi siempre de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Una de las cosas que tiene la analítica de redes sociales y la analítica web, pero específicamente en redes sociales, es que trata aspectos muy sutiles, pero de gran calado a nivel de negocio. Entonces, parece que las más vistas sean lo mismo que las más compartidas y que las más compartidas sean lo mismo que las más no sé qué. Pues no, cada cosa es cada cosa. Por eso tiene un apartado distinto en la propia analítica de Analytics. Lamento utilizar siempre las mismas palabras, pero estamos en este sector. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el flujo de visitantes. El flujo de visitantes es una parte de análisis muy interesante y gráfica de la web en la cual nos indica el camino inicial en tu sitio que los usuarios de redes sociales han tomado para ver más contenido. Entonces aquí, si os fijáis, en esta captura extensa tenemos nuevamente, vamos a utilizar el ratón para marcar cosas,
Aquí tenemos el tráfico donde estoy señalando con el ratón, tenemos el tráfico que nos viene de LinkedIn. Y luego ese tráfico, ¿en qué se manifiesta? ¿A dónde se van? Se van a esta página, a esta de aquí, a cursos, a redes sociales, a community, en fin, ¿vale? Y luego de aquí, de esta página de aquí, ¿dónde se van? Se van a esta página de aquí y a esta de acá. Y luego de esta, aquí y aquí. Y aquí veis que pone páginas de inicio, primera interacción, segunda interacción. Son las distintas interacciones que se van dando a través del flujo de visitantes. Y si os fijáis, también nos informa sobre los diferentes flujos que reciben las páginas de inicio. Esto recibe mucho de LinkedIn, esta recibe de LinkedIn y de otras, y en fin, y así te sirve. Y esta parte de aquí, que es la parte naranja, no la verde, la naranja, también nos indica el índice de abandono. Cuánta gente abandona directamente en esta página y no sigue en el resto. Entonces, como veis aquí, el verde, gracias a Dios, es más grande que el naranja, lo cual quiere decir que mucha gente aterriza aquí y luego sigue. Pues ese tipo de información nos da el flujo. Aquí vemos ampliado esta página de aquí, en la cual noticias, Danone, esto seguramente hablaba sobre el estudio que le hicimos a Danone sobre cómo lo hacía en su blog corporativo, ¿vale? Pues, y de dónde, cómo llegaba la gente aquí y cuántos abandonaban y cuántos seguían. Si os fijáis, el abandono era importante en este punto, 87, pero luego también había un 13 que seguía, 207 visitas en total en este periodo de tiempo. Bueno, para eso nos sirve. Entonces hay que analizar aquí luego qué ha pasado, por qué hay este abandono, por qué la gente sigue o no sigue, etcétera, etcétera. Quizá hay aspectos en la web que, en fin, hay que analizarlos. Para eso nos sirve la analítica, para analizar. Además, este tipo de enfoque de análisis que nos da Analytics en esta parte social también nos sirve para ver por dónde entran cuando estamos trabajando con promos. Si estamos trabajando con promos que aterrizan en una landing page específica, nos interesa comprobar a través de flujo de visitantes que realmente la gente entró por ahí, que era el objeto de la campaña, y que luego siguió y por dónde siguió, que también era quizá esperado o no esperado en función de cómo teníamos la página. Por eso también un día haremos un webinar específico sobre cómo diseñar landing pages para que cumplan los objetivos de negocio, que eso también es muy interesante. Ahora sí, nos metemos con el apartado de conversiones, ya que es una parte principal dentro de nuestro análisis. En conversiones son el éxito e impacto de tus campañas sociales estableciendo la relación con los objetivos del sitio, las conversiones y las transacciones de comercio electrónico. Todo esto tiene que ver con conversiones. Hasta ahora teníamos una visión analítica de hechos, de eventos, pero ahora ya vamos directamente al dinero. Entonces, aquí es donde está centrado el análisis de ROI. Aquí se establece la relación de importes con eventos. Para entender bien la parte de conversiones, hemos de saber que Google Analytics, en su parte de social, entiende tres tipos de conversiones. Las conversiones de contribución y valor, que le llaman, son el número y el valor monetario de las ventas y las conversiones a las que contribuyó la red social. Es decir, no nos olvidemos de que estamos hablando de que tenemos una web que es el origen y final de todos nuestros esfuerzos a nivel comercial, y aquí al final se supone que hacemos algo que genera un valor, ya sea porque vendemos o porque le asignamos un valor. Bueno, pues ¿cuánto de esto tuvo al final lugar? Porque el origen el origen estaba en una red social. Tanto si el usuario vino y lo hizo, o si el usuario vino, tardó un tiempo y lo hizo, es contado como una conversión de contribución y valor. El otro tipo de conversión es el conversión y valor de última interacción. Aquí eso es cuando este tipo de conversiones corresponden al número y el valor monetario de las ventas y las conversiones del último clic. Cuanto más elevadas sean esas cifras, más importancia cobra el papel de las redes sociales a la hora de conseguir que se completen las ventas y las conversiones. Si tenemos un índice, una conversión de valor y última interacción muy alta, eso quiere decir que el último clic que hizo ya fue para comprar y venía de las redes sociales. Así que, wow, o sea, todo lo que estamos haciendo en redes sociales al final nos está generando lo que sea de valor en este concepto. La tercer tipo de conversiones son las conversiones asistidas y de última interacción. Esto resume el papel general de la red social, es decir, un valor cercano a cero
indica que la red social ha funcionado principalmente mediante últimos clics. Un valor cercano a 1 indica que la red social ha funcionado tanto mediante últimos clics como mediante clics de contribución. Aquí seguro que ya nos estamos perdiendo, ¿eh? Cuanto más supere este valor a 1, cuanto más se acerque, en mayor grado habrá funcionado en la red social mediante clics de contribución. Eso es lo que pone tal cual Analytics en sus definiciones de las conversiones. Es decir que aquí hablamos de que en el primero, si la red social contribuyó en algún momento a que algo se transformara en valor, se vendiera, por ejemplo, si lo pensamos como comercio electrónico, lo entenderemos mejor. Conversiones y valor de última interacción. Aquí el usuario vino y el último clic que hizo fue comprar. Y en las asistidas y de última interacción es cuando es el papel que juega las redes sociales, si es muy inicial o es muy final, ¿vale? Entonces, esto al final genera información. Pero para poder tener este dato, las conversiones se tienen que definir con objetivos y sus valores. Y esto, tanto si en este punto lo entendemos como si no, don't panic, se hace a partir del siguiente punto, que es medir el valor de lo social. Aquí la idea es medir el éxito y el impacto de tus campañas sociales estableciendo valores objetivos, ¿no? a dinero. ¿Y esto dónde se hace? Pues en conversiones. Tienes un apartado que es segmentos de conversión y aquí le indicas el evento que vas a convertir a un valor según lo que esté ocurriendo desde una web o de un tráfico social. Puede que no se entienda mucho, pero ahora lo explicamos. Por ejemplo, aquí tú nombras tráfico de Facebook, incluir cualquier interacción de social, en este caso viene de una red social, que coincida o que tuvo lugar tantas veces. Y aquí tú le indicas que si el evento, por ejemplo, que es comprar en tu web, viene de una red social, en este caso Facebook, te lo indique como una conversión directa. Al final tú vas a tener la oportunidad de generar muchos segmentos de conversión, tantos por redes sociales, y asignar valores a cada uno de ellos. Con esto, la máquina, es decir, el Analytics, cuando le pinches en conversiones, te dará valores. Te dirá, a nivel de conversión, tu web lleva ya realizadas $1,000, €1,000 en temas de conversión. Pero hay que pasar por aquí, hay que dedicarle un poco de tiempo a entender bien la parte de cómo generar las conversiones para poder luego obtener los resultados. Ese es un apartado que en sí mismo es bastante extenso y que vale la pena que experimentéis de forma autónoma para que entendáis mejor y podáis tener una noción que os ayude en ese paso, que se deja evidentemente como tarea para casa. Hay que entender que las conversiones de objetivos hacen referencia a las webs tanto de e-commerce como a las de no e-commerce. En el aspecto de e-commerce, si tienes una web de e-commerce, los objetivos y conversiones son fáciles de entender porque son los productos que se venden. Tantos productos vendidos, tantas conversiones. Y el objetivo era vender eso. En los que no son e-commerce hay que asignar valores a objetivos concretos. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, tenemos que tener un poco de historial de nuestro negocio y saber más o menos qué cosas nos generan al final clientes y con ellos facturación. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, de que cada 1,000 PDFs que nosotros entregamos o la gente se descarga, pues tenemos un cliente. Y ese cliente sabemos que de media supone un gasto o una facturación de 1,000 euros. Estamos haciendo un ejemplo cualquiera, muy fácil de entender. Es decir, que sabemos que aproximadamente el valor que cada PDF descargado tiene como una acción comercial se lo asumimos o le asignamos 1 euro. Al final, con esta secuencia, podremos establecer que cada PDF descargado de la web tiene el valor de 1 euro. Tantos más PDFs hayamos descargados es como pagarle a un comercial para que nos haga una labor de promoción. Y de ahí seguro que vamos a obtener clientes que al final nos dejarán dinero. Se trata de asociar valores a eventos. Eso es cuando la web no es e-commerce. Entonces, esto responde a la pregunta de cuántas de estas conversiones de objetivo se necesitan para crear un cliente y cuál es el valor promedio de dicho cliente. Se divide y más o menos tienes una pauta para generar este tipo de conversiones y de objetivos. En la web corporativa, cuando estamos hablando de Analytics, podemos asignar valores y objetivos a distintos eventos y partes de la web, como por ejemplo, tanto si se trata de la web o blog
corporativo como si es un apartado de comercio electrónico donde hay venta. En este caso aquí tengo la web y también tengo el formulario de inscripción, por ejemplo, del seminario que daremos en Chile sobre redes sociales y empresas, donde la gente se inscribe y paga. Bien, pues aquí podríamos asignar que el que me haga clic simplemente para ver la información, yo le digo que eso tiene valor de 1 euro para mí. El que haga clic en tal parte, otro euro, el que haga clic en tal parte, otro euro, y así voy señalando eventos. Al final, Analytics me hará un recuento de todo lo que se ha hecho clic en función de este evento, de dónde me venía eso de las redes sociales y podré obtener una aproximación que al final podré decir, mira, de lo que me ha venido de redes sociales, pues es tanto pasado a dinero, que al final es la acción del ROI, pasar acciones a dinero. Conversiones. ¿Qué cosas nos pueden servir para asignarles valores? Pues como acabamos de ver, PDFs para descargar, demostraciones de productos que la gente puede ver en un vídeo, por ejemplo, solicitudes de folletos y precios, formularios de inscripción para más información, un simple mail to. También aquí el propio Analytics te permite emular tu sitio, aunque no sea de comercio electrónico, para ayudarte a generar pautas de conversión, ¿vale? Y añadir más información a tu Analytics. Como veis, este tema de las conversiones es el punto duro de la parte analítica, pero una vez pasado te genera mucha información que luego es interesante para sobre todo los que solo miran hojas de cálculos, Excel y tienen un perfil muy financiero, que al final solo quieren ver cuánto dinero te están generando en las redes sociales, pero se lo tenemos que pasar a eventos, a datos en concreto. Cuando hablamos de Analytics, tenemos que tener claro que Analytics estudia el tráfico que va a parar a tu web o a tu blog. Es decir, nos aporta una visión global detallada de la interacción social, de cómo las redes sociales y social media en general interactúan trayéndote tráfico de calidad, de gente, de usuarios, de objetivos y conversiones, ¿vale? Pero no es para analizar cada canal en profundidad. Para eso, cada red social tiene su propio sistema de análisis, por ejemplo, Facebook, LinkedIn, SlideShare, YouTube, tienen sus propios sistemas de estadísticas que hay que sumar al análisis que hayamos hecho con Analytics. Twitter no tiene estadísticas propias, sino que va a través de una nube de aplicaciones de terceros. Otras aplicaciones tienen sus propias analíticas. En este sentido, en esta pequeña tabla podemos resumir las que sí tienen sus propios sistemas analíticos, como son Facebook, tiene un sistema analítico estupendo. Twitter no tiene ninguno, pero como tiene una nube, una galaxia de aplicaciones a su alrededor que hacen y cumplen esta función, se puede decir que la tiene, pero no insertada en las propiedades de la propia red. LinkedIn sí que la tiene, por una parte un poco parca en la parte gratuita. Tened en cuenta que LinkedIn tiene 9 cuentas de pago, así que en la parte gratuita tiene lo que tiene, pero tiene. Luego está la herramienta de analíticas de YouTube, que es bastante buena. Y Pinterest también está desarrollando poco a poco su propia analítica. A partir de ahí hay que pasar a las aplicaciones que te permitan hacer una recogida masiva de información de todas las redes sociales y transmitírtelas de forma más o menos inteligible para ti. La más, digamos, el top one de estas aplicaciones es The Cloud, que pertenece a Salesforce, la mega empresa del CRM. Antes esta aplicación se llamaba Radiant 6 y normalmente la utilizan grandes corporaciones. Si tú utilizas Radiant 6, genial, estupendo, maravilloso. Además, te estarán pasando una factura de como mínimo 5.000 euros al mes por utilizarla. O sea que ánimo si eres de los afortunados que utilizan Radiant 6. También en la misma línea, no tan caras, pero también caras, están todas estas que se listan en esta página, como Simplify 360, Thoughtbuzz, AS Nilsson, unas cuantas. No os preocupéis si no habéis visto rápidamente esto, porque toda la información que se ve aquí en pantalla os llega por PDF. Así que todo esto lo vais a tener perfectamente en un PDF listo para revisar. Luego, en un segmento más cercano al pequeño mediano empresario, están estas herramientas que algunas atacan algunos aspectos, te dan información de algunas partes de algunos canales y otras no, pero como por ejemplo Hootsuite te genera informes bastante sencillos en su medida suficiente para dar a cualquier cliente en un entorno inicial de cómo están yendo sus redes sociales. SocialBro es específica para Twitter. Uberview también es una buena herramienta que te da servicio
bastante bueno a partir de 250 euros al mes, cuesta la aplicación, y otras más que están en la misma línea, como Viral Hit, Social Mention, Vivold o Social Fellas. De estas, como veis, también cada vez nacen más por la propia necesidad que tienen las empresas de entender el funcionamiento de Analytics. Tened en cuenta que lo pusimos en un dato promocional de este propio webinar. El 86% de las empresas en Estados Unidos, que es donde están más avanzados, pecan del desconocimiento del Analytics entre sus profesionales de social media. Y ahí es un gap importantísimo que hay que solucionar de alguna manera. Si tuviéramos que escoger dos muy buenas para que podáis poner en marcha, ya sería esta. Una es Social Report, Social Media Strategy Performance Plus ROI, ¿vale? Entonces, esta es una herramienta que cuesta, creo que son $9 al mes en su versión más simple. En la versión siguiente ya cuesta, creo que son $39, pero no estamos hablando ni de lejos de los $5.000 o euros al mes que cuesta The Cloud. Pero es muy buena porque te permite analizar una gran cantidad de redes sociales y tener una analítica bastante compacta de todas ellas. Y además, no solo redes sociales, como veis aquí, además te permite meter o insertar y comparar elementos de e-commerce, como por ejemplo Shopify, que es, como sabéis, es la plataforma mayoritaria de tiendas de comercio electrónico fáciles de montar, Etsy, eBay y también aplicaciones que tú tengas integradas con PayPal. Entonces esto se vuelve ya más interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle, además, no lo he dicho, pero lo digo ahora, esta herramienta, como también la otra que veremos a continuación, te envían informes a través de email, por ejemplo, diarios o según la periodicidad que tú le pongas, dándote un resumen de lo que ha ocurrido en cada una de las redes sociales para que estés al tanto de ello, lo cual es absolutamente maravilloso. O sea, aquí pues vemos lo que te viene en el email de la acción social de una muestra de Facebook. Te dice comentarios, estos de aquí, por este de acá, este otro comentario, dijo esto, lo dijo este de aquí. Has ganado 40 fans, tienes un total de tantos, eso es un incremento del 0,2 por tal. O sea, las páginas que se te han visto en Facebook son 106, los referrals son tal y tal. O sea, todo esto es maravilloso recibirlo cada día en el correo electrónico. Luego está, por ejemplo, esta muestra de Twitter, en el cual te habla de total stats, pues 10 nuevos statuses, 63 mentions, 15 nuevos retweets, un mensaje directo, 59 followers, has ganado 59 y has perdido 52. En fin, este tipo de cosas son muy interesantes de irlas contabilizando. Y desde luego, una cosa que ya os digo, facilita muchísimo la tarea de aquellos que se dedican a social media y redes sociales cuando tienes que dar parte del informe de lo que está pasando. Y eso también te puede ocurrir con un jefe, no solo con un cliente. Entonces, aquí vemos un tercer ejemplo de un resumen de Facebook. El otro era, sí, Facebook. Está repetido, vale. Pero bueno, que son muy buenos los informes que te da este Social Report. La segunda es Small. Entonces aquí nuevamente es otra de esas aplicaciones. Por cierto, la web de Small es muy buena. Es muy buena. Yo creo que se tendría que ver. Es small.com. Y si no buscáis Small en Google, ya os saldrá. Se tendría que ver simplemente por el aspecto de diseño avanzado, minimalista, muy en plan iOS nuevo que ha salido, pues es interesante verla. Vale, aquí te analiza la mayoría de redes sociales y si veis el descriptivo pone View Sales, ver las ventas, las visitas, los fans, los followers y las compras, charges, all in one, ¿vale? O sea, todo en una única, en un sitio, ¿vale? Entonces, y comparar diferentes plataformas para poder tener visiones muy profundas de lo que está ocurriendo. Entonces, el sistema de Sumol también es bastante intuitivo, fácil y súper bonito a nivel de claridad de diseño. Te ve cómo te están funcionando las diferentes canales, pero hay un aspecto que me gusta especialmente de esto y es que cuando lo cruzas con PayPal, te da este tipo de estadísticas en las cuales tú puedes ver directamente. Por ejemplo, aquí en esta muestra están cruzados la estadística en Twitter, la actividad en Twitter,
con las ventas directas que has obtenido a través de la plataforma que le has dado de alta de PayPal. Y aquí tú puedes ir viendo correlaciones entre actividad social y ventas directas en tu sistema online. Y eso es maravilloso porque es ROI en estado puro y es material para compartir con jefes y otro tipo de staff más financiero que les va a encantar, ¿vale? Entonces aquí estamos acabando ya el webinar. En la parte de su contenido teníamos mucho contenido hoy. A nivel de ROI, esta ya le vimos al inicio, simplemente saber que cuando estás en una parte inicial, estás muy preocupado por los fans, por los followers, por el engagement, por los testimonios, por el porcentaje de ventas que vas a hacer. Y cuando ya estás en desarrollo, en la fase madura, es todo lo anterior más, ya empiezas a verificar directamente tráfico, los canales, la visibilidad, los objetivos, las conversiones, el dinero. Ahí estás en una etapa adulta de tu desarrollo. Por tanto, las conclusiones que tenemos para hoy son unas cuantas, ¿vale? Y la primera es que tu valor como Community Manager o Social Media Manager, agencia o servicio digital radica en la habilidad de conocer las herramientas e interpretar los datos que te generan a nivel analítico. Y esto no es automático. Hay que estar muy despierto y ser muy inteligente para acometer esta tarea. Hay que tener o desarrollar la experiencia. Si no la tienes, hay que desarrollarla. Es como un analista de mercados financieros. Hay que meterse a tope, ¿eh? Y tienes que manejar muchísima información para tomar decisiones acertadas de negocio para ti o para tus clientes. Aquí el perfil que más se proyecta es el perfil matemático, ¿eh? La carrera en social media se acelera muchísimo, sobre todo cuando entramos en estas funcionalidades de analítica y aquí los mejores ganarán, ¿eh? Si crees que no tienes esta capacidad, tengo una buena noticia para ti. ¡La tienes! Si no, no estarías aquí en este webinar. Este webinar tiene una llamada oculta que solo es percibida por aquellos que tienen esta capacidad. Los que no, no llegan a este webinar. Así que si estás aquí, enhorabuena. Eso quiere decir felicidades en idioma de aquí de España. Enhorabuena. Si eres consciente de que la tienes, felicidades. Pues puedes ampliarla. Es tu principal activo como Community Manager y Social Media Manager. Así que, ¡ánimo!